hablar un ratito, escuchar a nuestro amigo profesor Magdiel Narváez, las señales de los tiempos. Buenos días, Magdiel, ¿cómo estás? Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días, Moraima. Buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan todos los días. Aquí, un jueves más para traerle alguna información importante y pertinente que tenga que ver mucho con las señales de los tiempos. Y en la mañana de hoy vamos a hablar un poco sobre Israel, pero no el elemento común y corriente que siempre hablamos. Vamos a hablar desde este aspecto de lo que se llama el antisemitismo. Antisemitismo es el concepto que se ha utilizado a través de muchos años para aquellas personas que están en contra del mundo judío, incluyendo lo que se llama el hate speech, el discurso de odio. También se conoce en aspectos psicológicos como xenofobia, que es fobia al judaísmo, fobia a los judíos. Y muchos aspectos, nosotros a veces como que dejamos pasar las cosas. Y como decía Juan Carlos ahorita, hablando conmigo, ¿qué razón hay para ser selectivos en cuanto a valorar a este y a despreciar a este? Hoy día, por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica, se ha levantado de forma gigantesca una ola, no solamente sobre racismo. El concepto se llama chauvinismo. Chauvinismo. Y el chauvinismo no es otra cosa que pensar que yo soy superior, yo soy mejor. Y por cuanto yo soy mejor y superior, los demás son inferiores. Los puedo clasificar en términos religiosos. Esta religión es superior a esta. Lo puedo clasificar en términos de raza. Esta raza se cree superior a esta otra. Lo puedo clasificar en términos de partidos políticos. Este partido es superior a este otro. Entonces, no es la actitud mera de estar en contrarios. Es el menosprecio. Y peor aún, la devaluación de la vida. ¿Que esto siempre ha existido? Sí. Ciertamente ha sido un mal en el mundo de los humanos por muchos, muchos siglos. No obstante, en el tiempo actual se ha recrudecido en una manera despiadada. ¿Por qué se ha recrudecido? Porque en ocasiones somos expertos levantando la voz para denunciar el racismo contra el negro, el racismo contra el asiático. Sin embargo, se nos pasa por el lado cualquier otro tipo de racismo, chauvinismo, exclusividad, y no lo denunciamos. Y no lo denunciamos. Y a mí me parece interesante cuando Rigoberta Menchú, en la zona de Centroamérica, decide levantarse contra la estructura política de su pueblo en Chiapas para denunciar los atropellos que habían. El mundo estaba peleando con otras cosas por otro lado. Nadie hizo nada hasta que no fue que por poco la matan, que entonces todo giró alrededor de lo que ella estaba denunciando y reclamando. Y ya había perdido parte de su familia. Correcto, sí. Ya había perdido parte de su familia, eso es bien correcto. Pon el caso de Nelson Mandela. Mira qué interesante. La gente en muchos sitios dice, yo admiro a Nelson Mandela. Sí, pero Nelson Mandela originalmente era un elemento de extrema izquierda en su país. Y hay gente cuando tú hablas de la izquierda, no, yo no quiero ser de la izquierda, pero es que tiene que verlo en contexto. ¿Por qué allí él era la izquierda? Porque la derecha era la supremacía inglesa, que promovía el apartheid, que era la separación, la dispersión. Los negros allá, los blancos acá. Y él se levantó a defender su gente, estuvo 27 años en prisión, y después de todo ese tiempo salió para convertirse en el presidente de la nación y llevar la nación, como dice Edwin Rivera Manso, a otro nivel. Por lo tanto, lo que planteo en la mañana de hoy es hasta dónde nosotros estamos siendo justos con las causas, conscientes, y la tercera palabra, objetivos. Objetivos.
Algunas personas me habían expresado su opinión diferida contra unas expresiones mías y contrarias, algunos de ellos, cuando yo hablé sobre que había que tener en cuenta del apoyo de manera desmedida de lo que era el Black Lives Matter, porque es un movimiento que tiene un mensaje, ¿verdad? El estándar, el eslogan, es espectacular, Black Lives Matter, excelente, pero lo que está detrás de eso, no. La página de ellos es totalmente una página socialista, marxista, y algunas de las comunidades negras de los Estados Unidos plantean que no le interesa participar con ellos porque siempre hubo problemas en las comunidades negras de Estados Unidos de toda la vida y nunca nadie se preocupó. Y de momento Out of the Blue, un movimiento que auspiciaba destruir propiedades, quemar oficinas de gobierno. Entonces dice, tenemos que llegar a actos de violencia y de destrucción para manifestar lo que nosotros creemos. Eso es lo que haría Martin Luther King. Eso es lo que haría Malcolm X. Eso es lo que haría Gandhi. Eso es lo que haría Cristo. ¿Ve? Entonces, ese planteamiento hoy lo queremos traer desde la óptica de Israel vista en su historia hasta el 2021. Y tenemos que empezar hablando sobre el origen de esta nación. Esta nación no nace como otras naciones. Esta nación nace porque Dios selecciona a un hombre que es nómada, es criador de cabras y de ovejas en zonas desérticas del sur de lo que era Mesopotamia, una región llamada Ur de los Caldeos, donde hay múltiples dioses, una cultura bastante intensa, y de allí Dios le dice que se vaya de allí, que abandone su familia, que abandone su cultura y le siga a una tierra que Él le va a dar. Algo Dios tiene que haber visto en Abraham, algo grande en su corazón, como para hacer este tipo de pacto y llamarlo. Y una de las cosas que más me gusta de este tipo de historia es que en la vida de Abraham se cometen una serie de eventos que cualquiera diría tiene que ser cierto, porque para montar una historia perfecta, para montar una historia y convencer a la gente, buscaríamos un hombre ultra mega santo, un hombre con miles de otras cualidades. Sin embargo, la Biblia trae un hombre común y corriente con un alto sentido de fe, que comete errores y la Biblia no se los tapa, y que eventualmente, por causa de sus decisiones, el mundo se dividió entre el mundo judío y el mundo árabe. Y eso lo que hace es que le da veracidad a la historia, ¿verdad? Porque no hay aquí un mega superhéroe que esté convenciendo al mundo de una vida perfecta para tener una obra perfecta. Este no es el caso. A consecuencia de Abraham, tenemos entonces que su descendencia alcanzó la promesa y se convirtió en lo que eran los israelitas, o sea, los descendientes de Israel, que no es otro que Jacob. Después que pelea con el ángel, caen en Egipto, prosperan en Egipto. Porque aquí el problema que mucha gente tiene con los judíos es que no le aceptan y les está malo que donde ellos lleguen prosperen. Mira qué actitud, ¿verdad? Pues sí, ellos no le están robando nada a nadie. Ellos llegaron en donde la gente veía una crisis, ellos vieron una oportunidad. Pues ahí es que vamos. Y eso es una capacidad, eso es una virtud. Ver una oportunidad donde hay una crisis es algo glorioso. Todo el mundo debería tener esa capacidad, porque ahí se diferencian los que se quedan sentados con los brazos cruzados lamentándose de los que dicen vamos enrollando las mangas y vamos a trabajar. Exacto. Después de eso, ellos llegan hasta la tierra prometida en una caravana de accidentes, desde el desierto hasta Jericó. Y cuando se establecen allí, tienen que hacer un espacio en la tierra prometida, porque allí hay otras tribus que se conocen como ciudadanos de pacto, porque aunque sean descendientes de Ismael, tienen derecho al pacto porque son del linaje de Abraham. Ahí se separan los cananeos y todas sus divisiones, los jebuseos, los gergeseos, los fereceos, los heteos. Todos ellos se separan de los filisteos, porque los filisteos no son de allí. Los filisteos son de una isla llamada la isla de Creta,
que queda en el sur de Grecia y Turquía, y ellos vienen navegando hasta esa zona. ¿Y cómo ellos llegan allí? Bueno, llegan allí porque ellos, entre otras cosas, peleaban grandes guerras marítimas contra los egipcios, que eran los que dominaban el mar Mediterráneo para esa época. Entonces, en algún momento, ¿verdad? Desembarcaron allí en lo que es hoy la Franja de Gaza, y allí establecieron los 5 reinos que después eventualmente tenían que pelear contra Israel. Para que las personas que nos escuchan tengan una idea, estos son los únicos enemigos de Israel, a los que Israel les llama incircuncisos. Ellos no le llaman así a los cananeos, ni a los heteos, es a los filisteos. ¿Por qué? Porque no son de allí. Y como no son allí, no son gente de pacto, porque la circuncisión es una señal de pacto. Después de eso, Israel sale del tiempo de los jueces y monta la monarquía con Saúl, David, Salomón, que son las más famosas. Cae la monarquía y aquí empiezan a cambiar las cosas. Entra el cautiverio babilónico. Año 586 antes de Cristo, Nabucodonosor destruye la ciudad de Jerusalén, destruye el primer templo, el templo de Salomón, y se lleva cautiva las clases altas. Y en este mundo bíblico, el concepto de clase alta no es como lo vemos nosotros hoy día, donde usualmente y de forma equivocada la gente cree que clase alta es exclusivamente el rico. No necesariamente, porque en la India los brahmanes no todos son ricos y son clase alta por determinación religiosa de un supuesto dios llamado Brahma. En el mundo bíblico, lo que pasaba era que la clase alta estaba definida como aquellos que vivían en el palacio, porque eran de linaje y de sangre real y o sacerdotal. Entonces tenían más oportunidades que el que nacía en el campo. El que nacía en el campo, a duras penas, podía tener una oportunidad de desarrollar un negocio. Lo más que hacían era trabajar la tierra, que yo creo que es una honra, y de la tierra producir todo lo que pudieran para entonces mercadearlo o entrar en trueques, adquiriendo pieles, material para construcción y otro tipo de bienes a cambio de los frutos que le proveía la tierra. Sin embargo, los que nacían en el palacio eran los que tenían la oportunidad desde nacimiento de estudiar. Aprendían a leer y a escribir. Tenían la opción de recibir gente de otros países, que muchas veces venían acompañados de estos, lo que llaman visires. Visires son los sabios. Entonces imagínate tú, 8 años, tú en un palacio y recibes el visir de Persia, que te va a contar sobre los astros, las estrellas. Entonces, dominaban la ciencia, sabían de matemáticas, sabían administrar. Entonces, ¿qué hacía Babilonia? Invadía los pueblos, los destruía, se traía ese grupo, y ese grupo tenía lo que se llama un inbreeding process. Empezaban a recibir lo que el imperio les daba, y a cambio de eso, ellos aportaban lo que sabían. Así que los judíos que se fueron en el cautiverio, muchos de ellos crecieron de forma cultural en una manera desmedida. Hay tres características que los judíos aprendieron de forma exquisita en el mundo del cautiverio, y que a consecuencia de eso, eventualmente se convirtieron en el pueblo que hoy posiblemente mucha gente detesta y algunos hasta odian. La primera característica, lograron ubicar personas claves en posiciones de poder. Daniel fue hombre de estado de 2 emperadores babilónicos o babilonios y de 5 emperadores persas. Ahora, que es que tú tienes un tipo que sigue siendo el chief of staff o el secretario de estado de 2 emperadores y después de otros 5. Mire Esther, el libro de Esther no es otra cosa que la mujer que Dios ubicó
en el palacio para que fuera la reina de un rey que eventualmente le perdonó la vida a los judíos. También lograron aprender de todas las demás naciones que se convergían, que llegaban hasta Babilonia. Y eso nos da un margen de ventaja grande y espectacular, porque nos dice que estos individuos tuvieron la capacidad de absorber lo mejor de todo el mundo para entonces hacer de ellos la nueva enseñanza. Y tercero, aprendieron a desarrollar negocios en el extranjero y prosperar. Y aquí es que es la clave. Porque ya estando el imperio medo-persa en su poder, le permiten volver a Israel a los que quieran, pero a los que no quieran se pueden quedar. Gracias. ¿Y qué pasó? Que muchos de los judíos que estaban en el cautiverio bajo el dominio persa dijeron, no vamos a regresar. ¿Por qué no vamos a regresar? Bueno, vamos a regresar porque nosotros hemos prosperado mucho en esta tierra. Si regresamos, perdemos lo que tenemos y encima de eso no vamos a recuperar lo que teníamos porque ya han pasado 70 años. Así que es interesante aprender de todo el mundo, desarrollar negocios en tierra extraña y ubicar gente en posiciones de poder. Eso me parece a mí que era algo estratégico. Para que tengamos una idea de lo que pasó el pueblo de Israel después de Babilonia, la región fue conquistada primero por Babilonia, después por Persia, Grecia, Roma. Roma cambia su imperio al imperio bizantino, que es de donde sale el concepto del Santo Imperio Católico Apostólico Romano. Después viene una invasión de musulmanes. Después viene las cruzadas para recuperar las tierras prometidas, las tierras santas. De las cruzadas viene una invasión de mamelucos, que son una segunda invasión musulmana. Después de los mamelucos se establecen los turcos otomanos. Después de los turcos otomanos, en la Primera Guerra Mundial, los ingleses y los franceses dominan la región. Y en el 1948, 14 de mayo, Israel se convierte en nación. O sea que esta es una tierra accidentada donde todos los que han vivido allí han sufrido las consecuencias. Ahora bien, de todos esos imperios, es en el tiempo de Roma, cuando Cristo ya aparece en escena y levanta su mensaje y es crucificado, que en el año 70 después de Cristo, 37 años después de la resurrección, con la primera iglesia a todo dar, predicando y proclamando y estableciendo iglesias en todo el imperio, que el emperador Vespasiano le encomienda a su hijo Tito que vaya a la región y acabe con los rebeldes judíos, se llaman los celotes. Uh-huh. Viene una guerra, primera guerra judeo-romana del año 66 aproximadamente al año 73. Tito entra a Jerusalén, destruye la ciudad y hay una bifurcación en cuanto al templo. Hay historiadores que dicen que quemaron el templo, hay otros que dicen que fue un accidente por un soldado, pero lo saquearon, lo destruyeron y los judíos reciben su segundo revés en términos de la ciudad santa y magnánimamente, ¿no? Solo queda de pie de esa destrucción lo que llamamos hoy el Muro de los Lamentos, que no es una pared del templo, es una pared que separaba el templo de la ciudad. Y es la pared oriental que todavía los judíos lloran y lamentan allí que el templo esté destruido. Y es una pared que mide bastantes metros de largo y bastantes de profundidad. Hoy día hay un túnel llamado el túnel de los Asmoneos que podemos entrar y llegar al lugar más cerca del lugar santísimo del templo. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que estamos planteando hoy sobre el odio y el desprecio contra el judío? Que cuando Roma destruye la ciudad,
imponen que los judíos se dispersen. Y los judíos agarran sus motetes, como decía mi mamá, y sus tereques, y se fueron a huir a todas las comunidades del imperio. Y donde quiera que iban, montaban una sinagoga. Y si ya estaba montada, se llegaban allí, porque las sinagogas se convirtieron en el centro nacional comunitario judío. Ahí no era meramente para religión. Aquí también hablábamos de aprender el idioma hebreo para conservarlo, de aprender las tradiciones, las culturas, y reunirse para ayudarse mutuamente unos a otros. Entonces, donde quiera que había una sinagoga, había un elemento regionalista para ayudar a los judíos. Y supongamos, Moraima tenía la mejor repostería de la zona y Fernán tenía la mejor ferretería, y yo llegaba con un par de amigos judíos y nos acercábamos a buscar trabajo. Y la gente decía, mira, aquí no hay mucho que hacer, es recoger la basura. Y, pues yo la recojo, y ya recogí la basura. Y un día se faltó el repostero. Pero ya yo estaba cerca del repostero viendo cómo hacía repostería. Ajá. Y había que sacar dulce. Entonces me dice, mira, el repostero no está, ¿qué vamos a hacer? Mira, yo me atrevo a hacer los dulces. ¿Tú los haces? Sí. Ah, pues mira, vamos, que uno los haga. Y poco a poco me fui acomodando en la repostería. Y después fui aprendiendo la administración. Y cuando el negocio no se veía muy bien, me junté con 2 o 3 judíos que estaban en la sinagoga y compramos el local de al frente de la panadería de Moraime, de la ferretería de Fernán, y montamos, ¿qué? Una panadería y otra repostería. Entonces, todos los judíos, ¿dónde iban a comprar? A la panadería del judío. Eso es algo que está dentro de la sangre del cubano. Exacto, eso te iba a decir, el cubano. Sí, el cubano El equipo, el... tiene la capacidad de aprender, desarrollarse, montar el negocio. Exacto. Y el auspicio. Oye, y yo, en el ejemplo que estoy dando, monté la panadería. Mis dulces son más caros. Mi pan es más caro. Pero todos los míos van allí a comprarlo. Eso es. Eso fue lo que pasó. Entonces, donde quiera que iban, empezaron a desarrollar en todo el imperio romano hasta que llegaron nada más y nada menos a la época medieval. Bueno. Y la actitud de ayudarse unos a otros ha sido un mandato que está dentro de su ley. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ellos lo practicaron entre ellos primero. En la época medieval, ya, ¿verdad? Cuando los musulmanes dominaban toda Europa, los musulmanes tuvieron muchas consideraciones con los cristianos y con los judíos. Les respetaban los centros de adoración, en algunos sitios leves, mínimos, había sus controversias, pero no se metían. Porque decía, si ellos tienen esto de pie, van a estar en paz. Y los musulmanes le permitieron a los judíos desarrollar sus negocios al punto que crecieron mucho. Yo no sé cuántos de los hermanos que nos escuchan habrán leído la literatura universal de la época de oro de España. Ahí la influencia del mundo judío y musulmán es inmensa, empezando por la magnánima obra del Quijote hasta llegar al poema del Mío Cid. Y en el poema del Mío Cid, el Mío Cid necesita un dinero para financiar su guerra contra los moros. Y van, nada más y nada menos que a unos judíos. Se llaman Ananías. Y ellos le dicen, te vamos a financiar, pero esto tiene un interés, porque el problema es que el judío montaba lo que se llama usura, que es un interés desmedido, ¿verdad? Y compuesto, que usualmente si tú no liquidas la deuda original, terminas embrollado como si fuera una tarjeta de crédito. Y tú pagas el pago mínimo, se te van a ir acumulando los intereses. El usurero. El usurero. Y en la historia del Mío Cid, el Mío Cid le dice, pues yo te voy a dar como garantía este cofre que está aquí, pero no lo puedes abrir hasta que se acabe la guerra. Algo así, si no me acuerdo bien de la historia. La cosa es que el cofre está lleno de arena. Entonces, lo que plantea el poema del Mío Cid es que el Mío Cid le devolvió a los judíos el golpe de lo que ellos le habían hecho a los españoles. De la trampa, de la usura, que no estoy generalizando, estoy hablando de la historia del poema, ¿no? Y de su interpretación, que no quiero que la gente empiece a escribirme cosas que no son.
Porque se les va el tiempo en eso y después no. Sí, se enfocaron ahí y se olvidaron de todo lo demás. Tranquilo. Sí, hombre. Entonces, eso siguió en aumento al punto que Europa se convierte en un conjunto, un continente de naciones poderosas, como lo era Francia, España, Italia, Alemania, por mencionar algunos de ellos. Y con ellos surge Adolfo Hitler. Y Adolfo Hitler, para algunas personas que no lo sepan, Adolfo Hitler no se montó allí porque él quiso. Adolfo Hitler fue a unas elecciones con un partido y él barrió las elecciones. Lo que pasa es que después el movimiento demócrata de Alemania se convierte en un estado militar dictatorial, con el auspicio de presidentes de otras naciones como Benito Mussolini en Italia y su fascismo, y Francisco Franco con su dictadura en España. Y los japoneses también se me fue el nombre del japonés. Y los japoneses también lo auspiciaron en gran manera y eran aliados fuertes. Entonces, cuando tú tienes un país de esa magnitud con aliados de esa magnitud, tú vas a prevalecer. Entonces, ¿qué hizo Hitler? Le dio un golpe al mundo judío. Pero no era solamente Hitler. Mucha gente en Europa estaba en las mismas. Así. Sí, porque el judío se había levantado dentro de la nación y quiero que sepas que fue bien injusto, porque en la Primera Guerra Mundial los judíos alemanes pelearon por Alemania. Eran alemanes, eran nacidos allí, pero eran judíos alemanes. Y ahora Hitler viene y les paga con esto. Hiroshito es que se llama el emperador de Japón. Y entonces, al pasar esto, ¿qué había sucedido? La fábrica, no solamente la mano de obra, la industria económicamente le pertenecía en toda Europa. Y en Polonia tampoco era muy bien visto y querido. En otros países tampoco. Y Hitler empieza a acabar con ellos. Y por eso es que la película Schindler's List tiene tanto éxito. Porque revela unas realidades del momento donde él mismo plantea la mejor mano de obra la tienen los judíos. Y entonces van y buscan en el gueto la mano de obra hasta que él se da cuenta de lo que está pasando y empieza a ver la forma de cómo sacar gente de allí para evitar que vayan a los campos de concentración. Hitler extermina 6 millones de judíos. Qué triste. Hay gente que lo niega, ¿sabes? Hay movimientos a nivel mundial que niegan que esto es una historia fabricada por los judíos. ¿Oh, sí? Pero el problema que tienen esos movimientos es que estos son los libros contables de los mismos alemanes que establecieron eso. Punto. Acabo. Tiene un libro de contabilidad que te dice cuánta gente exterminaron por campos de concentración, siendo el peor de ellos Auschwitz, obviamente, porque tenía no solamente para exterminio masivo en términos de incineración, sino que las cámaras de gas. Los bajaban por una escalera, les quitaban las ropas, los metían a todos allá abajo, ahí estaba la cámara de gas, ahí empezaban a sacar los cadáveres por otro lado y ahí estaban los hornos para quemarlos. Por las chimeneas salían las cenizas de los cuerpos quemados. Allá en Washington que tienen el Museo de Washington. El museo es tan impresionante. Es más impresionante que el que está en Israel, ¿sabes? ¿De verdad? Sí, porque lo que sucedió aquí fue que cuando los aliados, Estados Unidos no se mete en esa guerra al principio, esa guerra que prácticamente comienza en el 1939. Quienes están ahí de frente son Inglaterra y Francia contra medio mundo, las guerrillas de España para derrocar el régimen de Franco. Pero cuando los japoneses se mandan y le meten los 4 bombazos a Pearl Harbor, entonces Estados Unidos decide entrar en la guerra. Y monta una estrategia, y fue lo mejor que le pasó porque Inglaterra ya estaba alicaída, y montan la estrategia y van a entrar por Dinamarca. De ahí viene el famoso llamado D-Day, y entran con éxito. Ellos esperaban que de cada 10 paracaidistas sobrevivieran 3 por los tiros, y entonces lograron llegar hasta un promedio casi de 7 sobrevivientes de paracaidismo. Eso para ellos era filete, más la invasión terrestre por agua, por el mar. Y cuando entran, los fotógrafos
del ejército norteamericano son los que se encuentran con los campos de concentración. Y entonces ahí se dieron cuenta de la atrocidad en un mundo donde no había Facebook, Instagram, donde no hay cable, ni hay internet, ni hay satélite para tirar la noticia al aire. Entonces la fotografía de estos comensales de prensa del ejército son los que empiezan a revelar al mundo cómo encontraron la gente, las historias que revelaron, la gente que adaptaron, la gente que empezó a narrar cómo habían destruido a sus familias, que no sabían dónde estaban sus hijos, dónde estaban sus papás. Y quiero decir que en Israel hay un museo que me hizo una celebración hace un tiempo atrás. Se llama Museos Amigos de Sion, Friends of Zion, Zion con Z, que la gente puede entrar por internet y ver. Hay historias de gente que hizo mucho más que Schindler para salvar judíos. Hay un sueco que se llama Vale, que repartió visas y compró una región y acomodó allí más de 100,000 judíos protegidos como ciudadanos suecos para que los alemanes no hicieran la escabechina que estaban haciendo. ¿A qué llego con todo esto? Que el mundo empieza a ver el judío como esta persona que no se le puede dar espacio, que no se le puede dar oportunidad, que es frío, calculador, que ellos son primeros, que ellos piensan que son mejores. Y esos son todos estigmas, porque yo tengo amigos judíos. Todo el mundo tiene un amigo judío en un sitio del camino. Y la realidad es que le han puesto un sello, una marca. Y han cargado con eso a lo largo y ancho de la historia de la humanidad. Y hemos perdido de perspectiva que gracias a este pueblo vino Cristo. Vino Cristo. Yes. Ser cristiano implica reconocer el plan de Dios para la humanidad. Y que Dios trajo la salvación desde un pueblo que por más errores que cometiera en el camino y por más vicisitudes que pasara, se preservaron de una forma u otra para que de ellos viniera el Salvador de la humanidad. Cristo vino del seno judío, Cristo vino del mismo corazón del judaísmo a establecer una enseñanza y una revelación nueva sobre el Padre para que todo el que crea en Él no se pierda, más tenga una gran vida eterna. Si tú lo miras por encima de la mesa aquí, como llamamos nosotros across the board, estamos hablando de un pueblo que vivió esclavitud en Egipto, que vivió nómada en el desierto del Mar Rojo, que vivió grandes luchas en la posición de la tierra prometida con las tribus cananeos y con los filisteos, que vivieron cautiverio, que vivieron dispersión y opresión bajo el Imperio Romano, holocausto, persecución a nivel mundial donde quiera que estaban. Y de repente, de buenas a primeras, son una de las naciones más poderosas en el mundo. El DNA o el ADN de esta gente no es igual al del resto del mundo, porque en la medida en que un pueblo adquiere a través de tantas vicisitudes y experiencias lo que nosotros llamamos resiliencia, eso se transmite a las próximas generaciones. Y en vez de arrodillarse y enyangotarse y rendirse, se levantan, se crecen y echan hacia adelante. Y a veces, yo sé bastante, ¿verdad? En el caso tuyo, Moraima, que muchas veces los mensajes que impartes y las conferencias que das van por esa línea, y hay gente como que le está malo ese mensaje, como que no quieren entender que nosotros no estamos criticándolos ni juzgándolos, sino que está diciendo, mira, tú tienes dos opciones básicas en la vida: o te quedas tirado en el piso llorando como un niño chiquito, o te levantas, te secas las lágrimas, te levantas y metes mano a la vida. Una gente como que no quiere entender su estado de comodidad, de confort, sus miedos, las voces internas de tú no puedes, tú eres nadie, tú no vas para ningún lado, los neutralizan. Pero el DNA de esta gente va lejos, va bien lejos. Entonces, para un poco antes, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, se levantó un hombre llamado Teodoro Herzl. Teodoro Herzl es el padre del sionismo. Y él es el que le inyecta al mundo judío: somos el pueblo de Dios, somos el pueblo escogido, y la gente empieza a hacer un discurso emocional altísimo.
Y de ahí es que se empieza a mover toda una maquinaria mundial para que Israel tenga una tierra. Porque lo más triste del mundo es que esta gente están esparcidos por el mundo entero, sin embargo, no tienen en ese momento una pequeña porción de tierra, es decir, esta es mi tierra. ¿Por qué no la tenían? Bueno, no la tenían porque el Medio Oriente había sido conquistado múltiples veces, como le dije ahorita, y en cada conquista los conquistadores son los dueños del terreno que conquistan. Así que usted lo pierde y tiene que perderlo. Hay gente que se enoja cuando yo le explico eso. No, Israel nunca perdió el terreno, lo perdieron en el 586 a.C., porque si no, no se cumplen las profecías de que lo van a recuperar. Y ahora lo recuperaron, pues se cumplió la profecía. Ahora, empieza entonces ahora un movimiento de odio, de rencor, porque se forma para el mismo tiempo la Liga de Países Árabes, con la ayuda de los ingleses, y son 22 países árabes en el norte de África, en la cuenca del Mediterráneo y en todo el Medio Oriente. Y claro, hay 4 países de los árabes, de los más grandes, que están alrededor de Israel: Egipto, Jordania, Siria y el Líbano. Y todos ellos, incluso apoyados por los demás, en contra del mundo, de que a los judíos se le diera ese pedazo de tierra, porque eso le pertenece a sus hermanos los palestinos. Ahí empieza la lucha entre quiénes son verdaderamente los palestinos, si se merecen ese terreno, pero ahí también había judíos. Fue un desastre total. Y en la agenda múltiple de estos países está, 1, nunca reconocer a Israel como una nación. Jamás reconocer que esa tierra les pertenece. Y mucho menos empezar a decir que son un pueblo escogido por Dios. Eso está en la poltrona pública de muchos de estos países árabes, que cuando hablan de Israel como el pueblo, la nación, el terreno, el elemento geográfico, cuando tú vas, por ejemplo, a Jordania y tienes un guía jordano musulmán y te va a hablar sobre, no, porque los vecinos nuestros allá, la Palestina, no te dicen Israel. Con suerte te pueden decir, sí, Palestina e Israel, para decir que allí viven judíos y árabes juntos, pero no lo van a reconocer. Hicieron todo lo posible. Israel se encarga de declarar la independencia, de ser independiente, dice, no queremos más los ingleses aquí, no queremos más ninguna lucha con nadie, y el 14 de mayo de 1948, Israel declara su independencia para quedarse con la tierra, y ahí empiezan las luchas con los países árabes. Después vino la guerra de los 6 días, que es la guerra de 1967, vino la guerra de Yom Kippur, 1973, y vinieron otros conflictos más adelante, vino una intifada en el año 2000, bastante intensa, movimiento palestino, caminando por las calles de Jerusalén a piedra limpia. Algunas personas no saben que en el 1948 Tel Aviv era la ciudad más importante de Israel, quedaba en la costa, tenía acceso por aire y por mar. Por eso la mayoría de las embajadas se construyeron allí. Todavía allí hay cerca de 103 embajadas mundiales. Y Jerusalén no era la capital original de los judíos, porque Jerusalén para el 1948 estaba en territorio jordano. En la guerra de 1967 es que Israel empuja a los árabes jordanos más allá del Jordán, y entonces parte de Jerusalén viene a caer en la mano de ellos, y de ahí que después eventualmente el presidente Donald Trump declara y reconoce a nivel mundial que Jerusalén es la capital de Israel. Odiados, perseguidos, casi en exterminio, señalados, vituperados. Hay gente que dice, pues quizás esto le ha pasado por consecuencia de haber ejecutado a Cristo. Hay gente que puede pensar eso. Yo pienso que es simplemente por el DNA que portan. Y cuando uno mira a Israel hoy, el mundo judío donde esté, estamos viendo que este es el primer país en el mundo en tecnología militar. Cuando usted ve algo poderoso por ahí,
ya Israel lo tiene súper desarrollado. Es el primer país del mundo en telecomunicaciones. En Israel fue que se descubrió el voicemail. Mira eso. Hoy tenemos GPS. Israel había desarrollado el sistema Waze. Okay. Tenían un sistema tipo Messenger. Tenía otro nombre antes de que surgiera el Messenger. O sea, allí están todas las corporaciones de las telecomunicaciones más grandes del mundo. Israel, en la región de Haifa, tiene Nokia, Intel, Dell, lo que usted quiera. Está todo allí invirtiendo dinero, simple y sencillamente porque estos individuos son el primer país en el mundo en tener el mayor número de su gente con premios Nobel. Se me viene a la mente el mensaje de Benjamín cuando decía, cuando éramos menos que la nada, la mayoría del terreno era desierto y por ahí sigue. Han logrado alcanzar y dónde están los que los atacaron ya no existen. Ya no existen. Ellos prevalecen. Ellos prevalecen. Ellos prevalecen. Y los premios Nobel de esta gente, solamente creo que uno es de paz. O sea, todos los demás son en química, física cuántica, astronomía, medicina. Impresionante. Es una cosa salvaje. Albert Einstein es judío. Louis Pasteur es judío. O sea, gente de renombre en el mundo eran judíos. Son número uno en negocios a nivel mundial. Si tú coges y dices, yo quiero saber cuáles son 1000 de los millonarios más grandes del mundo, ten la seguridad de que en un buen % van a estar árabes y judíos en esa lista. No tienen petróleo, pero se las arreglaron para salir adelante. Son número uno en peregrinaje porque tienen gente en el mundo entero. Quiere decir que tienen gente que dominan todos los idiomas. O sea, puede haber judíos que dominan todos los idiomas. Sí. Y son los terceros con ese pedacito de tierra que tiene tanto desierto en exportación agrícola mundial. ¿Qué población tiene Israel? Israel, en el estado ahora mismo, está cerca de unos 8 puntos y pico de millones de habitantes, que es, circundando los 9. De esos, más o menos, 1 punto algo son árabes. Sí. Y para terminar, ¿verdad?, el segmento, Golda Meir, cuando vino la guerra de los 6 días, se dirigió. Golda Meir fue la única mujer primer ministro de Israel. Se dirigió a los soldados y les dijo: tenemos que ganar esta guerra. Son 4 países contra nosotros. Si nosotros perdemos, si los egipcios pierden, no los van a sacar de Egipto. Si los jordanos pierden, no los van a sacar de Jordania. Si el Líbano pierde, los libaneses no se van a ir del Líbano. Si los sirios pierden, no van a salir de Siria. Si nosotros perdemos, nos van a sacar de aquí. Y no va a haber tierra para las futuras generaciones. Y eso hizo del soldado judío el mejor soldado del mundo. Porque no pelea porque tiene un salario. Pelea para prevalecer para las futuras generaciones. Qué hermoso, para no perder su tierra y dejar un legado. Y dejar un legado. Haciendo. Oye, fue una mujer, ¿ah? Golda Meir. A ese nivel. Tienes que leer la historia de Golda Meir. Golda Meir recibió con los brazos abiertos a Anwar Sadat, presidente de Egipto, asesinado eventualmente, que es el único presidente árabe que llegó al parlamento judío de Israel a expresarse para firmar el primer tratado de paz entre un país árabe y Israel. Mira eso. Así que hoy, siendo odiados, siendo perseguidos, han prevalecido y siguen de pie. Y el mensaje de esta mañana es, en la señal de los tiempos, se va a recrudecer el desprecio por los demás, se va a recrudecer la persecución contra los demás. La iglesia no va a estar exenta, pero el único que puede hacer la diferencia en un mundo tan hostil se llama Jesucristo, quien desde la cruz, pudiendo mandar a buscar fuego para que consumiera el imperio romano, decidió decirle al Padre: perdónalos porque no saben
lo que hace. Eso es. Maravilloso, Wow. maravilloso. Magdiel Tremendo. Narváez, ¿cómo se conectan contigo por las distintas plataformas? Sí. Capellanía.net para el curso de capellanía que empieza ahora en mayo. Elgalileo.org y en Facebook, Ministerio El Galileo. Dele like y ahí tenemos nuestros anuncios y toda nuestra propaganda. Excelente, Magdiel. Muchas bendiciones y gracias. Amén. Gracias a Bueno, ustedes. esta mañana Juan Carlos trajo unas canciones para recordar. Sí. Y mira qué cosa, yo llevo un par de días con una canción Ajá. debajo del brazo. Ajá. Es una bomba, les voy a poner a morir. No va-